Concepción integral del hombre. Filosofía y epistemología de la educación. Mi nombre es Bárbara Escoto Rodríguez, esta es la actividad número 5 de la semana número 5 y mi docente es Arely Elizabeth Estrada López. En este tema, como indica el título, se hablará de la concepción integral del hombre, en donde se tocarán distintos temas que lo componen, los cuales son la religión, el hombre, Dios, metafísica, amor humano, y por último, la conclusión en donde haré mención de mi opinión personal. Religión. La dimensión religiosa del hombre, siendo la primera, es natural que se le da el lugar preeminente del humano. La teoría contemporánea no es ni podrá ser una filosofía atea, pero tiene omisiones injustificables. Negar el hecho religioso cuando se trata del hombre es mutilar lastimosamente la persona humana y negar hechos. El hombre existiendo dice una relación necesaria en una existencia absoluta. No podemos, en el orden existencial, pensar en una existencia pura. Por otro lado, vemos que el ser de la existencia afecta a todos los seres que forman parte del mundo de los seres existenciales. Es decir, que la existencia es un efecto de algo causado e implantado y causa impacto en todos los seres. No es posible deducir la espiritualidad de la materia, y la religación es más íntima cuando se trata de la persona humana. Como lo más íntimo del ser, este es un ser existente y todo es un mero estar siendo, en virtud de la existencia misma de todo ser humano. De la conciencia de la dependencia surge el reconocimiento y esa es la esencia de la religión. Hombre. La integridad de la persona humana puede ser contemplada hoy desde la fenomenología en el denominado giro cristiano, en los aportes de la concepción teántrica que integra la relación del hombre como persona, sin desligarse del cosmos y de Dios, en el que se concibe la realidad personal más allá de la concepción del yo objeto. La idea del humanismo está unida a la cultura de la época contemporánea, unida a la modernidad y tradiciones. El humanismo, que exige el giro hacia el cristianismo y a una religión humanizadora que aleje la concepción metafísica de Dios y acerque al Dios de la vida, en el que se refleja la humanidad y la experiencia religiosa en sus dimensiones inmanente y trascendente. La vida humana es la realidad primordial en el que todas las demás se fundan y a la que, en uno u otro sentido, habrá que reducir todas las otras si se requiere conocer su esencia radical. Dios. Dios, el primer motor inmóvil. Aristóteles concibe a Dios como el primer motor inmóvil. Dios es un ser completamente inmaterial. Es la inteligencia que se piensa a sí misma. Cualquier otro objeto de pensamiento sería inadecuado para la perfección suprema. Dios es definido también como el pensamiento que se piensa. No conoce ninguna otra cosa, por lo tanto, no conoce al hombre ni al mundo. En consecuencia, Dios no se ocupa del universo, ni de los acontecimientos humanos. Dios mueve el mundo, pero en cierto modo pasivo, o sea, inspirado en los demás seres del amor y el deseo de la perfección. Mueve como causa final, no como causa eficiente. Mueve sin moverse a sí mismo, es pues el primer motor inmóvil. Metafísica del amor humano. Metafísica. Aristóteles parte en la física y metafísica con el problema del movimiento. De este modo afirma que lo que se mueve requiere un motor o causa del árbol. Si seguimos de esta cadena regresiva, tiene que haber una causa inicial, porque no es infinita. Es necesaria una primer causa, un motor inmóvil que haya movido y que no sea movido por otro. Este motor inmóvil es Dios. La ciencia primera
esto es, la ciencia que tiene como objeto propio el objeto común de todas las demás y como principio propio un principio que condiciona la validez de todos los demás. Esta era precisamente la situación que se dio en Atenas hacia mediados del siglo IV por obra de Platón y de sus discípulos que tanto contribuyeron al desarrollo de la matemática, de la física, de la ética y de la política. Expresa bien su naturaleza en cuanto va más allá de la física, que es la primera de las ciencias particulares, para lograr el fundamento común en el que se basan todas y determinar el puesto que corresponde cada una en la jerarquía del saber, y esto explica, si no el origen, por lo menos el éxito en el que el hombre ha tenido. Amor humano. La Iglesia naciente como institución en el siglo IV se ve acechada por diversas corrientes que la atacan en su doctrina, entre ellos estoicos, neoplatónicos, averroístas y gnósticos, etc., con argumentos filosóficos que afectan por sus posturas teologales o de fe. A partir de aquí comienza la apología filosófica como argumentos para la fe. La filosofía se irá tornando esclava de la teología. Dios envió a su Hijo Jesucristo, y éste a la vez dejó a sus sucesores, y entre ellos a su vicario Pedro. Los sucesores de Pedro o papas representan en línea directa a la autoridad del mismo Dios, de donde se deduce que ninguna autoridad civil puede estar por encima del papa, porque éste representa a Dios. Por lo tanto, el poder civil está subordinado al religioso. La espada al servicio de la cruz, teoría que fundamentan las cruzadas y la Inquisición. Por último, daré mi conclusión personal. Religión. En este punto se refiere a que puede ser vista como una forma integral del hombre porque se aborda aspectos fundamentales de la existencia humana, como la búsqueda del significado, la conexión de lo divino y la relación con lo demás. Hombre. Esta es una visión holística y completa del ser humano. Abarca aspectos físicos, intelectuales, emocionales, espirituales y sociales. Dios. Esta abarca distintas dimensiones. En este tema se habla de varios de ellos. Más que nada es la visión que se tiene de él. En una ocasión se menciona que Dios es un motor inmóvil, esto es a vista de Aristóteles. Metafísica. Esta se refiere a la reflexión filosófica sobre la naturaleza fundamental del ser humano, considerando todos los aspectos de su existencia, desde lo físico hasta lo espiritual. Amor humano. En este aspecto se habla de religión en los temas. Es una manera de amar, pero también opino que es la capacidad de amar y ser amado de manera integral, abarcando todos los aspectos de la persona, desde lo físico hasta lo espiritual. Como ya mencioné, se habla de religión y este es el aspecto espiritual.